Tal como están, bienvenidos a este primer día en el cual abordaremos una serie de reflexiones ignacianas basadas en los ejercicios espirituales ignacianos. Antes de iniciar con este primer tema, me gustaría igual dejar en claro de que lo que estamos haciendo aquí es una especie de revisión de algunas reflexiones, de algunas meditaciones que propone San Ignacio dentro de los ejercicios espirituales, ¿no? Los ejercicios espirituales son una metodología de retiro, digamos, que propone San Ignacio, ¿no? A diferencia de un retiro, de la mayoría de retiros que conocemos nosotros, tiene un fuerte componente de oración personal, ¿no? La mayoría de retiros que conocemos probablemente nosotros y, no sé, de repente un retiro como los de la confirmación, tiene un componente más comunitario, digamos, ¿no? O sea, todos participan de actividades, todos van a formaciones, hay unos momentos de compartir, algunos momentos de oración que son guiados. En cambio, en los ejercicios espirituales hay muchos momentos de oración personal, ¿no? Y pocos momentos en los cuales se refieren a ciertos puntos que son como unas pequeñas formaciones, digamos, para poder guiar la oración que se hará durante el día, ¿no? Entonces, de hecho, durante este ciclo de reflexiones no estaremos viendo pues la extensión total de lo que está en ejercicios espirituales y además el otro componente importante es que em, si bien normalmente los ejercicios espirituales se hacen de forma presencial, hay una forma que se llama en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en esta forma que es en la vida cotidiana, existe la posibilidad de hacer estas reflexiones con el apoyo de un video, de un texto, y después entrar pues a este espacio de oración, ¿no? Entonces, que eso implica pues por naturaleza también un compromiso mayor, una mayor dedicación de tiempo, porque habría que ver un video sobre el tema del día y aparte hacer oración, ¿no? En cambio, en este espacio en el cual vamos a presentar estas reflexiones, en realidad no es esta nuestra propuesta. De hecho, sí sería interesante, ¿no? Que viendo esta serie de reflexiones nos animemos a hacer ejercicios espirituales, ¿no? Porque sí es una práctica muy recomendable. Si no tienen definida alguna práctica en particular para hacer su retiro anual, hacer ejercicios espirituales es una gran idea, ¿no? Ya sea de que efectivamente vean el video relacionado con el tema del día y después hagan su momento de oración, que es lo ideal, lo más indicado, o que pues lleven, digamos, o sea, solo vean el video del día, ¿no? Que sería también una opción, a pesar de que no es de repente lo más recomendable. Entonces, bueno, solo quería hacer esta introducción para dejar en claro ese punto, ese tema, y ya poder entrar de lleno al tema de hoy, ¿no? Hoy día vamos a hablar sobre un tema que se llamaría mi principio y fundamento, nuestro principio y fundamento, ¿no? Entonces, para entrar, es como una especie de introducción, de hecho, al tema del principio y fundamento, ¿no? Para iniciar, pues, este tema habría que conocer el principio y fundamento ignaciano, ¿no? Es un texto relativamente extenso, ¿no? Voy a leerlo, de hecho, en una primera leída es probable que no entendamos todo. Vamos a profundizar brevemente en algunas realidades hoy y durante los siguientes 3 días vamos a profundizar en ciertas partes del texto, que es porque este texto se puede dividir en 3 partes, básicamente, ¿no? Que justo es lo que vamos a ver también más adelante dentro de este mismo video. Entonces dice así el principio y fundamento ignaciano. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la tierra han sido creadas para el hombre, y para que le ayuden en la persecución del fin para el que ha sido creado. De donde sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, ¿no? De estas cosas, cuanto le ayuden a su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impide. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido
en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que hemos sido creados. Este es el principio y fundamento ignaciano. Si no lo entendieron en esta primera leída, no se preocupen porque es un poco complejo, ¿no? De hecho, originalmente está escrito en una forma de español antiguo, y bueno, lo hemos tratado de traducir aquí. Entonces, sobre este principio y fundamento ignaciano, podemos dividirlo en tres partes, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Que son justo los tres siguientes videos que veremos en los siguientes 3 días, ¿no? El día 2, 3 y 4. Entonces, en primer lugar está el principio y fundamento del ser humano, ¿no? De donde hablamos que el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor mediante eso salvar su alma, ¿no? Ya el día de mañana reflexionaremos sobre este punto, sobre el tema de que el hombre ha sido creado, el tema de alabar, hacer reverencia y servir, y el tema de salvar el alma. En segundo lugar está sobre este mismo principio fundamento, el principio fundamento de las criaturas, ¿no? Ya profundizaremos también más en este sentido de qué cosa quiere decir principio y fundamento, porque de alguna forma lo hemos eh, sacado aquí, ¿no? O sea, no hemos explicado mucho de dónde viene, qué cosa es esto, ¿no? Y es justo sobre eso sobre lo que queremos profundizar hoy. Entonces continúa el texto: las otras cosas sobre la tierra han sido creadas para el hombre y para que le ayuden en la persecución del fin para el que ha sido creado, de donde se sigue que el hombre tanto debe usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le pide. Y el punto 3, ¿no? Lo podemos llamar la indiferencia ignaciana, ¿no? Un tema sobre el cual profundizaremos también dentro de unos 3 días. Y menciona así el texto: por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, más riqueza que pobreza, más honor que deshonor, más vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que hemos sido creados. Entonces ya entramos, digamos, al tema del principio fundamento en sí, ¿no? Que quería dar esta especie de contexto para que se sepa de qué cosa estamos hablando o a qué nos referimos. El principio fundamento es el inicio, ¿no? Bueno, como dice el nombre, ¿no? Es el inicio de cómo se proponen los ejercicios espirituales, ¿no? Desde ahí parten esencialmente, ¿no? Entonces, sobre el principio y fundamento, más que sobre este principio y fundamento, ¿no? Sería conveniente hablar sobre qué cosa es el principio y fundamento en sí, ¿no? O sea, no el principio y fundamento ignaciano, sino qué cosa es el principio y fundamento, ¿no? Aquí hablaríamos, pues, que es mi principio y fundamento, ¿no? ¿Cuál es mi principio y fundamento? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es, por ejemplo, en primer lugar, lo que amo? ¿No? ¿Cuáles son las realidades de la vida que amo, que deseo, que anhelo, que busco, ¿no? Entonces es un espacio aquí también para poder meditar y entender qué es lo que realmente quiero en la vida, ¿no? San Ignacio concluye en el principio fundamento ignaciano después, pues, de un periodo de meditación, profundización, una gracia de Dios, etcétera, ¿no? Y ya vamos a hablar también sobre este tema un poco más adelante aquí, pero sí, no preguntarnos qué es lo que yo quiero hoy, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Cuál es mi pasión en esta vida? ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Cuál es el sentido de lo que hago? ¿No? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es la causa? La razón por la cual me levanto todas las mañanas, la razón por la cual todos los días voy a estudiar, todos los días voy al trabajo, todos los días interactúo con mi familia en casa, todos los días interactúo con mis amigos, em, todos los días interactúo con mi familia, mi esposa, todos los días interactúo o me preparo para una vida religiosa, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ¿para qué hago lo que hago? ¿No? Así, ahora hablábamos de una causa,
una fuente, de una razón, y ahora hablamos más bien de una consecuencia. ¿Cuál es el objetivo de las cosas que hago? ¿No? ¿Qué busco obtener? ¿Qué busco entregar? ¿Qué busco dar? ¿Qué busco darme y qué busco darle al otro? ¿A quién le doy lo que le doy cuando hago estas cosas? ¿Qué impacto tiene mi vida en la vida del otro? Porque tiene un impacto definitivamente, ¿no? Lo que hago y lo que no hago. ¿Qué es en general, pues, lo que yo busco en esta vida? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que anhelo? Entonces, este espacio es como para preguntarnos, o sea, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿No? Y no solo cuál es el sentido predeterminado, sino cuál quiero que sea el sentido de mi vida también. Hacia dónde se dirige y desde dónde, cómo y para qué, ¿no? Entonces, y regresando al tema del principio y fundamento ignaciano, ¿no? No lo vamos a volver a leer, no se preocupe. Pero sí quería mencionar que de hecho San Ignacio, o sea, elabora el principio y fundamento ignaciano en un momento determinado de su vida, ¿no? Aquí he puesto 35 años, pero en realidad creo que es alrededor de los 31 años. Em, y así como otros santos, tiene un proceso de conversión. Entonces hay un punto en su vida concreto en el cual él entiende las cosas de esta forma. ¿Por qué ha pasado por una conversión? Porque Dios ha tocado su corazón, porque él ha abrazado la gracia, porque ha tenido una experiencia particular con Dios que lo ha cambiado, ¿no? Y él ha decidido también cambiar. Entonces a mí me gustaría presentar sobre este mismo Ignacio un principio y fundamento, este no existe realmente, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si a San Ignacio le hubiésemos preguntado cuál es el sentido de la vida unos años antes, ¿no? Unos años antes de que tuviese su experiencia con Dios, de que, de que fuese tocado por una gracia particular. Ahorita podemos abordar brevemente un poco la historia de San Ignacio para entender cómo fue esto, ¿no? Entonces, podría ser que San Ignacio diría algo así, ¿no? Antes de esta reflexión profunda sobre cuál es el sentido de la vida del ser humano frente a Dios, que es el centro de la vida en general y de manera particular en la visión de San Ignacio. Entonces tal vez él diría, ¿no? El hombre ha sido creado para alcanzar las más altas formas de honor y gloria en el patriótico y heroico servicio del rey, y mediante esto conquistar a una dama de gran nobleza, siendo tomado en alto respeto por toda la familia y el pueblo, ¿no? Entonces esto, o sea, este principio fundamental ignaciano en sí mismo no denota algo malo, ¿no? O sea, no estamos hablando aquí como, no sé, de actos inmorales, ¿no? De hecho, tiene un cierto grado de honor en cuanto a que es la defensa de su país, la defensa de un territorio, de un ideal, de una monarquía, de un rey, ¿no? Es la defensa de un pueblo de alguna forma. Y es en algún sentido, pues, bueno, ¿no? ¿En qué contexto se desarrolla eso, no? San Ignacio era antiguamente, o sea, antes de, digamos, de su conversión profunda, no vamos a hacer una historia demasiado extensa, ¿no? Pero antes de su conversión profunda era un soldado, ¿no? Entonces tenía esta forma de pensar del servicio al rey, del patriotismo, de la vida heroica, de la caballería, de este conquistar a una noble dama, de formar familia, eh, de vivir de forma heroica y ganar el honor y gloria frente al rey y frente al pueblo, ¿no? Tomar pues en ese sentido una alta estima eh, por un servicio patriótico, ¿no? O sea, en verdad no hay nada de malo en esto. Ya después es que en una batalla específica en Pamplona, si no me equivoco, una bala de cañón, digamos, atraviesa, se le da entre las piernas y le fractura el fémur, ¿no? Uno del fémur, y esto pues lo pone en cama, está en una casa que si no me equivoco era de un familiar suyo, pide libros de caballería, pero no habían, y le entregan unos libros sobre la vida de los santos, y bueno, en general que hablaba sobre el proceso de conversión, ¿no?
Y es ahí donde leyendo esto comienza a meditar sobre estas realidades, también es definitivamente tocado por una gracia particular y se da cuenta que quiere profundizar en la vida de Dios y convertirse, ¿no? Y ahí comienza pues un tramo, un camino hacia lo que sería después una vida de santidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero proponer aquí para meditar, ¿no? Em, Nosotros en el tiempo también cambiamos nuestro principio fundamento, en la medida en la que nos convertimos, pero también en la medida en la que maduramos. Entonces, en el tiempo, por ejemplo, de repente cuando estaba en el colegio y alguien me hubiese preguntado cuál es mi principio fundamento, hubiese dicho una cosa, en la universidad otra, ahora que trabajo otra. Y hace 5 años hubiese sido distinto y así, ¿no? O sea, porque el ser humano realmente madura y comienza a entender el mundo de una forma diferente, ¿no? Eso es un poco a lo que quiero llevar a meditar el día de hoy, ¿no? Y en esta formulación de nuestro principio y fundamento, de aquello que cada uno de nosotros llamaría mi principio y fundamento, es interesante compararlo con otros principios y fundamentos que podríamos ver de alguna forma en el mundo, ¿no? Particularmente aquí me gustaría presentar tres, ¿no? Entonces, en primer lugar, uno basado en el placer, ¿no? Y diría algo así, ¿no? El hombre ha sido creado para hacer lo que quiera, evitando hacer daño a otros, para evitar que otros le hagan problemas, y así acceder a tanto placer como le sea posible en esta vida y mediante esto alcanzar la felicidad, ¿no? En algún sentido esto no suena tan mal, o pareciera no sonar tan mal, pero de hecho en ningún lugar de esto está Dios. No, no tiene relevancia en este sentido de vida. De hecho, tampoco, como no está Dios, no hay un discernimiento sobre la moral, ¿no? La moral básica aquí está diciendo, pues, de que evitar hacer daño, pero la moral que nos viene desde Dios nos ayuda a entender qué formas de daño realmente hacemos cuando no amamos, cuando elegimos no amar, ¿no? Entonces podemos contemplar esto y ver, pues, cómo esto existe en el mundo y cómo de repente eso también forma parte, en alguna medida, en mayor o menor medida, de nuestro propio principio y fundamento, ¿no? Porque son realidades que forman parte de la vida humana y a veces como que entran en nuestra forma de pensar, ¿no? Aquí recordar igual pues que el placer, que la comodidad no es mala en sí misma, de ninguna forma, ¿no? Pero vivir solo para el placer le quita sentido a la vida del ser humano, le quita propósito. Un principio y fundamento basado en la riqueza podría decir algo así, ¿no? El hombre ha sido creado para obtener tantos bienes materiales e inmateriales como le sea posible, evitando hacer daño a otros para evitar que otros le hagan problemas, y así garantizar su bienestar, tener su seguridad en lo que tiene y mediante esto alcanzar la felicidad, ¿no? Entonces aquí hablamos también pues ya de un sentido de seguridad, ¿no? Entonces es una seguridad puesta en las cosas, ¿no? Y no en Dios nuevamente, ¿no? Y siendo también realistas de que no solo el hecho de que se nos pueden perder, ¿no? Como bien dice el Evangelio, ¿no? Que nos pueden robar, que se desgastan, etcétera, ¿no? Sino además de que esto no contempla la vida eterna. Y si no contemplamos la vida eterna, entonces no podemos vivir como católicos, porque de hecho es una parte esencial de la vida católica, contemplar la vida eterna, ¿no? Ser conscientes que caminamos hacia el cielo, ¿no? Que es también un tema del cual posteriormente hablaremos en un siguiente video más adelante, ¿no? Otro principio y fundamento basado en el conocimiento. El hombre ha sido creado para alcanzar tanto conocimiento de las cosas como le sea posible, evitando hacer daño a otros para evitar que otros le hagan problemas, y así sentirse más seguro al conocer cómo y por qué funcionan las cosas y mediante eso alcanzar la felicidad, ¿no? Eh, Tampoco parece malo en sí mismo, no tampoco habla de Dios, ojo, pero es como si a través del conocimiento fuese a alcanzar todo lo que necesito en la vida, ¿no? Y si se dan cuenta en estos tres propuestas de principio y fundamento, todo se basa en el hombre, en el ser humano, ¿no? Dios no entra en la imagen. Entonces, una vez más, ¿no? Se preguntamos si es que en nuestro caso es así. Y para cerrar ya este tema,
me gustaría proponerles que escriban su principio y fundamento, ¿no? Incluso yo les diría, les recomendaría sinceramente que lo hagan, que hagan este ejercicio mínimo una vez al año, ¿no? Si es que no de repente, no sé, 2, 3 o 4 veces al año, ¿no? ¿Cuál es mi principio y fundamento, no? ¿Para qué estoy haciendo las cosas que hago? ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Qué es lo que busco? ¿Cuál es el sentido de lo que busco? A veces nos preocupamos tanto por cosas que cuando nos detenemos a pensar bien, decimos, pero esto qué irrelevante que es, ¿no? Entonces, es verdaderamente importante, antes de entrar ya a la profundización que hace San Ignacio, preguntarnos cuál es nuestro principio y fundamento, ¿no? Yo creo que es relevante, la mayoría de veces no se hace esto, pero sí es relevante porque normalmente se presenta el principio y fundamento como algo que es, ¿no? Y de hecho es, o sea, porque la vida, el principio y fundamento de la vida está en Dios. Pero es difícil que alguien lo entienda si es que no se ha detenido a pensar antes qué lugar tiene Dios en mi vida, cómo me ayuda a alcanzar el, digamos, el horizonte final de mi vida, ¿no? Entonces, sí, sí los invito a que hagan este espacio para poder meditar sobre esto, e incluso de ser posible lo escriban, ¿no? No tiene que ser algo demasiado largo, no tiene que ser como el de San Ignacio, tiene que ser algo de ustedes, ¿no? Tampoco escribir algo, o sea, tampoco escribir lo que debería escribir o lo que creo que debería, sino más bien lo que yo realmente creo y siento. Y si es que veo algo que no me gusta, pues pensar, ¿no? O sea, ¿por qué yo pienso así? ¿Qué es lo que tendría que cambiar para dejar de pensar así? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? ¿No? Entonces, bueno, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Mañana seguiremos profundizando sobre el tema del principio y fundamento, ya desde la visión de San Ignacio. Cuídense mucho, un cálido abrazo y nos vemos el día de mañana.